Yo dije que no iba a seguir subiendo videos para que no me llamaran más de la iglesia a mentarme la madre, pero pues entonces estaba pensando y dije, no, pues hombre, yo tengo que aclarar un punto que a mí personalmente me parece que es correcto y es acerca del apóstol y del profeta. Apoyado por las escrituras, pienso y estoy seguro, y las escrituras apoyan de que los apóstoles hoy en día que ustedes ven en las grandes iglesias y los profetas que ustedes ven en las grandes iglesias no son que falsos profetas y falsos apóstoles. Jesucristo nunca habló de que iban a haber nuevos apóstoles. Sí habla, por ejemplo, hablando de Bernabé, el apóstol San Pablo diciendo de quienes recibieron el apostolado. Pero es que el apostolado, la palabra apóstol significa enviado, significa mensajero. Todo cristiano y todo creyente yo pienso que cumple con la función del apóstol. Cuando usted va a predicarle a una persona o va de parte de su grupo familiar a alguna otra persona, pues usted está predicando y está haciendo ese apostolado, mas no está ejerciendo el ministerio apostólico. ¿Por qué digo eso? Porque la Biblia nunca dijo que iba a haber una renovación apostólica. Eso salió ahorita. Salió ahorita y las asambleas de Dios y este señor Benny Hinn y todos ellos comenzaron con Cash Luna a hacer una renovación apostólica y se crearon los nuevos apóstoles. Los 12 apóstoles que estaban con el Señor Jesucristo, de los cuales Cash Luna se cree uno porque también se transfigura según él. Entonces los 12 apóstoles, ¿cuál era el requisito para ser apóstol? Primero, que hayan estado con Jesús. Segundo, que hayan conocido la resurrección de Cristo. Por eso San Pablo habla de que, que a él fue el último que se le apareció como siendo un abortivo. Y el que eligieron los apóstoles después de que se suicidó Judas, pues fue un obispo de Alejandría o fue obispo de Egipto, y no se sabe más de él. Pero San Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Entonces el apóstol San Pablo no andó con Jesús, pero él conoció la obra de Jesucristo y conoció la vida de Jesucristo, porque él narra también en una de las cartas. Entonces en ningún momento nos dice que van a haber nuevos apóstoles o que van a haber apóstoles que tenían la autoridad como la que tenía Jesucristo. ¿Por qué? Porque los mismos apóstoles lo dicen, que si dicen que se sostenían en la doctrina de los apóstoles y de los profetas. ¿Cuáles apóstoles? Los 12 apóstoles que estuvieron con Jesucristo. ¿Ellos de qué hablaban? Ellos hablaban de las enseñanzas que habían escuchado de Jesucristo y de lo que habían visto. Lo mismo de la resurrección, porque a ellos se les apareció Jesucristo y dice que a muchísimas personas, dice que a más de 500. El historiador Hesíodo y el historiador cristiano Egésepo del primer siglo y el historiador Josefo también hacen narraciones de personas que vieron a Jesús resucitado. No quiere decir que fueran apóstoles, pero sí se le apareció a los apóstoles después de que resucitó, lo cual les da la autoridad que les da. Igual ellos dicen que si un ángel del cielo viene a predicarles otro evangelio diferente, sea anatema. Entonces, ahí es donde tenemos el problema, porque es que estos personajes que se hacen pasar a apóstoles, y si son profetas, como ellos se autodenominan profetas, todo lo que ellos dijeran tocaría escribirlo en la Biblia y sería de la misma autoridad de la palabra de Dios, que eso es lo que quieren lograr, ¿no? Que muchos de lo que ustedes les escuchen y lo que les digan desde el púlpito sea como si se lo dijese el mismísimo Dios. Entonces, apóstoles no hay, profetas tampoco. Yo creo que Dios utiliza el don profético eventualmente en algunas personas porque, como dice la misma Biblia, sin profecía el pueblo se desenfrena. Pero ¿qué más profecía que la misma Biblia? La Biblia que tenemos. El apóstol San Pedro dice que esa es la profecía más asertiva y más correcta que nosotros podemos tener. Confirmar todo lo que nos dicen por la Biblia. Hasta el año pasado, en diciembre, todas las iglesias todavía hablaban de la primicia, hablaban de la bendición. Nadie profetizó el COVID. Que ahorita vengan a decir que sí, que hubo, que uno, pero es mentira. Ninguno, de aquí de Bogotá, de las mega iglesias que hay, las de Caña, las de Ricardo Rodríguez, nadie profetizó que iba a haber un COVID, nadie dijo que guardaran a sus hijos, que guardaran dinero, nadie lo profetizó. O sea, más mentiras para dónde. Y entonces ahorita vienen a decir que es que no, que es que ya lo han profetizado hace muchísimo tiempo, que eso estaba en la Biblia, que, hombre, entonces quedemos claros, apóstoles como tales no. ¿Cuál es el ministerio apostólico? El que tenían los 12 apóstoles, porque el requisito era ese.
Pero la Biblia dice como tal que los apóstoles fueron ellos, eran los que vieron la obra, la muerte y la resurrección de Jesucristo. No creo que tenga nada que ver con este señor, por ejemplo, con el señor Luna, con el señor Ricardo Rodríguez, con el señor Cañas. Yo sé que la iglesia está involucrada en una política no muy correcta, en una política que de eso voy a hablar más adelante, que es una política de narcoestado, pero entonces también nos hemos vuelto como una narcoiglesia, o se ha vuelto la iglesia, porque esta no es la iglesia del Señor, para nada, absolutamente. Si ustedes se pueden mirar lo que de verdad quería Jesucristo, no es absolutamente nada de lo que hay ahora. En una iglesia donde yo estaba, un pastor, cuyo nombre no quiero mencionar porque después me llaman me decía que yo era una persona rebelde que no aceptaba el discipulado que este señor ofrecía sobre las personas que tenía. Yo pensé que el discipulado era de Jesús, pero pues él decía que era él. Y hoy en día me pongo a mirar que ninguna de las personas que estuvieron en ese discipulado tiene ningún tipo de ministerio, ningún tipo de prosperidad espiritual, absolutamente nada. Entonces yo le doy muchísimas gracias a Dios y hago este paréntesis porque me salvé de ese tal discipulado de este personaje. Entonces... más adelante estaremos, de verdad, si tienen alguna crítica o algún comentario, respetuosamente lo dejan ahí. Pero entonces yo hago esto, ¿por qué? No porque sea un crítico. Vea, nosotros nos equivocamos de decir que es que nosotros no debemos juzgar, y no estoy juzgando a nadie tampoco. Pero si nosotros no pudiéramos juzgar, entonces los cristianos no podían estudiar derecho, no podían estudiar literatura para escribir un libro, porque no tendrían el método deductivo. Usted no puede vivir sin dar la malicia de los demás, sin pensar que sí lo están robando, sin pensar que sí lo están engañando. Entonces, como entre menos usted piense en eso, pues obviamente le conviene más a estas personas. La palabra dice, juzgad con justo juicio. Pero entonces en ningún lado le permite a usted juzgar, porque usted se pone a deducir y usted mismo se pone a dar cuenta de que hay muchas falencias, muchas fallas, y van a decir que eso es el diablo que se le metió a usted y que lo tiene hablando y que lo tiene pensando de una manera contraria a lo que dice la iglesia del Señor. Pero es así todo el mundo en la misma, y los que avanzan nada más son 3 o 4 con este tipo de doctrinas apostólicas. Me gustaría mucho que me dejaran comentarios asertivos. Si alguien de pronto dice, no, estoy equivocado, me le gustaría, obviamente sin llamar a insultarme, el que de pronto le interese algo puede dejarme algún comentario respetuoso. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.